Ya vemos varios aquí conectados. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, feliz lunes y bienvenidos a todos a nuestro webinar. Hoy tenemos el webinar titulado 2023 y dónde invertir, donde tenemos a Ernesto Rangel, nuestro portfolio manager, y a Fabián Onetti, presidente de Wiston Capital. Mi nombre es Mónica Calabrese, para aquellos que no me conocen, soy socia cofundadora de Life Invest Wealth Management, nuestra firma de asesoría financiera que fundamos en el 2008 y que atendemos a nuestros clientes en forma muy integral. Integral porque las necesidades de nuestros clientes son dinámicas, van cambiando y son cada vez más complejas, desde obviamente la asesoría financiera, pero también la asesoría que puede ser de índole fiscal, sucesoral, etc. Antes de arrancar, necesito compartir con ustedes el disclaimers que naturalmente, por nosotros ser un ente regulado en los Estados Unidos, esto es difícil de evitar. Este material se hace únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como una oferta para vender o como una solicitud de comprar cualquier producto o servicio que se menciona. Este material no es adecuado para todos los inversionistas, no es una asesoría de inversión u oferta de solicitud de compra o venta de activos. Recomendamos, antes de tomar una decisión, consultar siempre con su asesor financiero de que dicha estrategia se ajuste al objetivo de inversión y perfil de riesgo. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las inversiones mencionadas no están garantizadas ni aseguradas y están sujetas a riesgo de inversión, inclusive la pérdida del capital invertido. Life Invest excluye su responsabilidad por cualquier declaración o garantía con respecto a la exactitud, integridad, disponibilidad o pertinencia de la información presentada. Las estrategias discutidas en este webinar se han presentado solamente con fines ilustrativos. Puede que los títulos valores descritos, analizados en este canal informativo, no representan los títulos adquiridos, vendidos o recomendados. Las declaraciones sobre proyecciones a futuro emitidas en este webinar son intrínsecamente inciertas y Life Invest no garantiza que los resultados o avances previstos por Life Invest se producirán. Al final del día, lo importante que quiere decir cualquier de estos disclaimers es que la asesoría de inversión es un traje hecho a la medida en la que nosotros trabajamos justamente para diseñar un perfil de riesgo junto con las familias, diseñar un perfil de inversión junto con las familias y buscar lo que es adecuado para cada quien. Las reglas del juego, antes de que avancemos: cada participante tiene 20 minutos para su presentación. Después vamos a tener una sesión de preguntas y trataremos de mantener todo lo más breve posible, y tengan la seguridad que cualquier pregunta que ustedes tengan, que nos hayan mandado y que no hayamos podido responder, con muchísimo gusto después le vamos a compartir las respuestas. Vamos a elaborar esas respuestas y se las vamos a compartir. Fabián, bienvenido y gracias. Fabián Onetti fundó Wiston Capital en el 2016 con el objetivo de brindar soluciones efectivas para asesores de inversión y gestores de fondos de Latinoamérica. Fabián tiene más de 30 años de experiencia en esta industria, 24 de los cuales se desempeñó en Morgan Stanley, liderando el cargo de jefe de ventas internacionales para la división de gestión de patrimonio para clientes no americanos. Gracias, Fabián, por acompañarnos. Ernesto Rangel es socio y portfolio manager de Life Invest Wealth. Ernesto fue vicepresidente también en Morgan Stanley, New York, y equity trader en Bear Stearns, New York. Fue trader senior en mercados de capitales en Citibank, Venezuela. Se graduó en la Escuela de Ciencias Administrativas. Además,
Ernesto es un gran apasionado de la música y ha fundado Huataca, una asociación sin fines de lucro que promueve la música latina. Ahora sí estamos listos para arrancar, pero le vamos a pedir, primero vamos a compartirles una breve encuesta. Y la encuesta es esta, ustedes pueden contestar en su Zoom cordialmente. A su juicio, ¿cómo consideran que van a cerrar los mercados accionarios en el 2023? Entonces tenemos positivo entre 0 y 5%, positivo entre 5 y 10%, positivo más del 10% o negativo. Vamos a darle aquí unos segundos para contestar. Bueno, yo creo que estamos bastante listos aquí. El consenso parece estar en positivo entre el 0 y el 5%, con un próximo peldaño en negativo, un 27%, un 17% en positivo, entre el 5 y 10%, y positivo 13%. Fabuloso. Bueno, Fabián, te dejamos aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes, Mónica, Ernesto y a todo el equipo de Econoinvest, de los que los conozco hace varias décadas. Muchísimas gracias por la invitación. La presentación mía de hoy es un triángulo equilátero para el 2023, que tiene, como todo triángulo de iguales lados, tiene tres puntas. Déjame un segundo acá. En una punta vamos a ver el tema de guerra, en el otro el tema de tasas de interés o tipos de interés, y en el otro tema de inflación. Ese es el tema. Para algunos de ustedes que tomaron el curso que en algún momento dimos en Winston de inversión, nosotros siempre decimos que existe la Santísima Trinidad en las finanzas, que también es un triángulo que tiene la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Y como la misma, uno puede a veces controlar una, eventualmente una y otra, pero jamás puede controlar las tres, ¿ok? Y esto es un poco el tema que vamos a conversar rápidamente para el 2023. Pero antes de entrar en el 2023, vamos al 2022, ¿ok? En mis 30 años plus de carrera, como dijo Mónica muy bien, creo que ha sido el peor año en lo personal como asesores de inversión. ¿Y por qué? Porque si bien vimos los problemas que se venían, no vimos la magnitud de la corrección que se dio, sobre todo en la primera mitad del año. Al comienzo del año nosotros dijimos que dos cosas acertamos bastante bien. Primero, que la Fed empezaba a subir las tasas de interés, con lo cual había que estar un poco más líquido, reducir las posiciones de riesgo, porque históricamente toda vez que la Reserva Federal sube las tasas de interés o empiezan a achicar la liquidez a nivel mundial, siempre hay algún problema, como decimos, siempre hay alguno que quiso seguir nadando más allá de lo que le tocaba y hay ruido. Segunda cosa que acertamos, allá por el mes de enero, dijimos de que la situación entre Rusia y Ucrania no iba a terminar bien. Veíamos una situación muy complicada y por los lazos históricos de ambos países, esto pensábamos que iba a terminar mal. Ahí estuvimos bien. ¿Qué cosas no vimos? Primero, la conexión entre los mercados de cripto y los mercados formales, o los mercados informales de criptomonedas no regulados y los mercados financieros formales. En su momento dijimos, si había una burbuja de inversión, sobre todo a fines del 2022, donde las valuaciones estaban extendidas, las compañías estaban valuadas a nivel caro, pero dijimos, si la burbuja está en cripto, no nos preocupa a nosotros el resto. Sin embargo, cuando a comienzos de año la suba de tasas generó una importantísima corrección al mercado de cripto, hubo un mecanismo de conexión con los mercados formales. Principalmente muchos de los crypto billionaires habían diversificado parte de sus enormes ganancias y
acostumbrados a ese tipo de ganancias, habían invertido fuerte, sobre todo en los sectores líderes de tecnología del mundo. Los Apple, los Netflix, los Google, los Facebook, etc. No solo en Estados Unidos, las compañías en Asia, Alibaba y demás, en Europa las que fabrican los chips como ASML y demás, y eso generó una importante corrección. Como decimos, sabíamos que las compañías no estaban baratas, que estaban a evaluaciones extendidas, pero pensamos que con levantar un poco el cash, que es lo que fuimos recomendando, y también luego con la situación Ucrania-Rusia, íbamos a estar ok. Sin embargo, nos equivocamos y perdimos, digamos, en la recomendación, más o menos, no fue mal. Llegando a fin de año y evaluando un poco más la situación, vemos lo siguiente. Hay que seguir estando con las buenas compañías. En definitiva, como siempre decimos, si uno tiene resto, el mercado siempre da revanchas. ¿Okay? Si uno tiene paciencia, el resto del mercado da revanchas. Y con lo cual nos siguen gustando, vamos a después hablar del 2023, pero digamos sobre el cierre del año, nos quedamos con aquellas compañías que tienen ganancias, que tienen utilidades, que tienen crecimiento y a pesar de todo el ruido, siguen prometiendo y estando, sobre todo hoy, más atractivamente evaluadas que antes, pero siguen siendo interesantes. Claramente el año termina donde, salvo que ustedes tengan cash en dólares, todas las categorías de activos perdieron plata. Inclusive el oro, que históricamente era, como decía un viejo amigo, el Tylenol financiero, lo estoy mirando acá, el oro está 4% abajo en el año, llegó a estar 8%, está un poco mejor ahora, pero básicamente todas las categorías de activos, desde acciones a bonos, tuvieron pérdidas para el año. O sea, sobre el cierre del año quedó arriba Brasil, 5,30% arriba por las elecciones sin mayores alteraciones, pero si uno mira el S&P 15%, el Nasdaq 27%, el índice mundial 17%, el Hong Kong 26%, Shenzhen, China 24%, no se salvó absolutamente nadie. El único, digamos, tuvimos una suba del petróleo que fue muy buena, pero ahora ya quedó en el 8% apenas, y los únicos que quedaron arriba fueron el tema del complejo de granos, 13% la soja, y fíjense, pero el trigo, que es el que más ha sido influenciado por la guerra, apenas un 4%. Con lo cual, salvo que haya estado en cash, en dólares, porque el dólar subió 27%, ligeramente el dólar no cambia mucho más de 5 al 10%, sin embargo este año subió 27% contra los otros grandes monedas. Así termina el 2022, ¿ok? Un año donde fue muy difícil, hubo digamos, alguna reactivación sobre el final, pero como recién mostró la encuesta, un año que fue claramente muy, muy desafiante. ¿Cómo vemos el 2023 en Winston? Como dijimos, es un triángulo que se equilibra entre la inflación, las tasas de interés y la guerra. La guerra, vamos a dejar esto para el final, pero la guerra se transmite a través de los mercados de energía. Por eso es una guerra muy importante. Vamos a después entrar en más detalles de otros tipos de importancia, pero desde el punto de vista financiero, esta guerra impacta porque se transmite vía los mercados de energía. Hemos visto otros conflictos en este siglo, sobre todo en Afganistán, en Irak, conflictos en África, pero en general no han tenido un impacto financiero directo porque no hay un mecanismo de transmisión. El punto central, de alguna manera, o digamos no central porque el triángulo es equilátero, es este equilibrio entre la inflación y las tasas de interés y de alguna manera los mercados de energía. Como saben, la Fed empezó a subir las tasas después del del rápido efecto que tuvimos con el tema pandemia. Todos los mercados, todos los bancos centrales del mundo, más los gobiernos, hicieron un fuerte incentivo fiscal y monetario, con lo cual se nos ha escapado la inflación. Como dijo alguien, un mundo con inflación al 2% y tasas entre el 3 y el 4% es un mundo espectacular, donde uno puede conservadoramente poner la plata en bonos, pero también si quiere tomar riesgos, las tasas de financiación de nuevos proyectos no son muy altas
Y una inflación del 2% es imperceptible, es una inflación básicamente técnica para los expertos, porque 2% entre cosas que van de un lado para el otro, para el consumidor son imperceptibles. Hoy estamos en inflaciones del 8% en Estados Unidos, inflaciones del 10 o más en Europa y otros países como Venezuela, Argentina, Turquía, con triple dígitos o más. Los bancos centrales del mundo se han dado cuenta de este problema y están totalmente enfocados en volver a poner la inflación al 2%. Recién el mes pasado tuvimos la evidencia de que finalmente empieza a haber una desaceleración significativa. Pasamos del 8 al 6. Pero, como decimos en español, una golondrina no hace verano y hay que esperar. El mercado respira un poco más, alentando a que la Reserva Federal va a ser menos agresiva con su suba de tasa de 3/4 de punto por cada reunión, probablemente sea medio punto ahora en diciembre, pero como quien diría, no falta un largo camino de recorrer. ¿Cuál es el riesgo entre esas dos puntas del triángulo? Del triángulo, una recesión. ¿Okay? Hoy los mercados tienen incorporados en el precio una altísima probabilidad de que el mundo entre en recesión. Es muy difícil para los bancos centrales calibrar exactamente a dónde es la suba de tasas, generar un famoso soft landing y de esta manera evitar un evento recesivo. Con lo cual, esto se comunica a través de una recesión. Como dijimos, la otra parte del triángulo es inflación y guerra, se comunica a través del mercado de energía. La energía impacta directamente la inflación. Este año vimos a nivel de precios mayoristas en Europa números de 20, 30%, 50% de inflación anualizada en países como Alemania, Suecia, Holanda, países que son normalmente muy estables, muy conservadores en su gestión fiscal, una aceleración altísima de inflación. ¿Por qué? Porque la energía es el principal componente del negocio industrial. ¿Okay? La energía es el principal costo de las grandes empresas manufactureras alemanas, como las automotrices, las que fabrican grandes maquinarias. El costo de transformar acero en producto terminado, básicamente triunfo costo es la energía. Por lo cual vamos a tener ese mecanismo por ahí. Del otro lado del triángulo, del triángulo tenemos inflación y guerra, y esto se comunica a través de la psicología de los consumidores, la psicología de los inversores. No es sorpresa que la psicología del consumidor esté muy deprimida, sobre todo si uno viaja a Europa. Si está en Estados Unidos es menos, más que nada ahora con la baja del petróleo, baja del combustible, que afecta muchísimo al consumidor americano, pero en Estados Unidos, en Europa, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Europa este año, hay una aprehensión enorme con la situación que está pasando. De hecho, una de las preguntas que yo me hago, que no sé vos, es por qué Europa Occidental ha tenido un apoyo tan vehemente a Ucrania, y es porque tiene miedo a que, como fue en el año 30 con Hitler, que empezó con reclamo un poquito de acá, reclamo un poco allá, y cuando lo quisieron parar ya fue demasiado tarde. Acá hay una situación similar. Los países vecinos a Ucrania, Polonia, Estonia, Lituania, están severamente preocupados de que esto se pudiera extender. Inclusive Finlandia, un país que ha sido neutral por más de 80 años, es el único país occidental grande que tiene una frontera territorial, una frontera de tierra, con Rusia, ha abandonado su neutralidad. Esto fue una señal muy importante. Y para meternos en el tema de la guerra, como saben, hemos contratado nosotros algunos expertos que saben bastante del tema, que nos han vaticinado bastante lo que pasó, el hecho de que Rusia es muy grande, pero es una potencia pobre, y que el armamento ruso no es comparable con la calidad del armamento que la OTAN le ha suministrado a Ucrania. Esto es como comparar un Renault viejo o un auto antiguo con un BMW o un Mercedes-Benz nuevo, o un auto, digamos, de fabricación estándar contra un auto de alta gama que tiene otro nivel de prestaciones y capacidades. En función de eso, nuestra percepción es que para el 2023, y cerrando un poco la conclusión de este triángulo, es la guerra va a seguir, desgraciadamente, no vemos por ahora una solución donde acomode a los dos principales actores, Rusia y Ucrania. Ucrania está muy envalentonada con sus logros y quiere conquistar todo el territorio perdido. Rusia viene perdiendo el partido, ya que estamos en el Mundial, lo viene perdiendo 3-0, pero
el referee todavía no tocó el silbato, con lo cual el partido se puede dar vuelta, como hemos visto ya muchas veces, en cualquier momento, y obviamente para Rusia no es este el momento de sentarse a negociar cuando todos los objetivos que planteó en cumplir no ha cumplido absolutamente ninguno. Entonces, esto nos da la percepción de que esta guerra va a continuar, probablemente baje un poco la velocidad y la belicosidad en el invierno, ya estamos viendo muchas nevadas, mucho frío, pero va a continuar, y esto es malo para el resto del mundo, esto es negativo porque afecta el precio de los alimentos, principalmente, y todo el complejo de energía sigue muy inestable. Con respecto a inflación y tasas de interés, como dijimos, en tasas de interés vimos que, perdón, en inflación vimos que, si bien una golondrina no hace verano, hay una desaceleración importante, en principio hay que seguirlo, y esto nos va a ir marcando lo que pasa con las tasas de interés. La buena noticia es que, si uno mira los mercados de largo plazo, miro el bono de 10 años a 3,67, nos están diciendo sobre todo dos cosas. El bono largo a 3,67 y el dólar que ha subido nos dicen que la Fed ha ganado credibilidad y está haciendo trabajo. Para los que vivimos en Latinoamérica es obvio, cuando hay inflación baja nuestro tipo de cambio y sube el del otro. Baja el peso argentino, baja el bolívar y sube el dólar cuando hay inflación. Acá tenemos inflación y el dólar subió. ¿Por qué? Porque el mercado está juzgando que hoy es más creíble su lucha con respecto a la inflación, la de la Reserva Federal, que la del resto de las grandes monedas. Con lo cual, la conclusión final es, me gusta mucho que muchos de ustedes dijeron, el mercado va a ser entre 0 y 5%, nosotros pensamos que hemos visto lo peor, que hemos visto los mínimos, no pensamos que haya un rally de esos de gran reactivación, como el que vimos en el 2020 en COVID o en el 2019 y demás, sobre todo porque estos tres elementos del triángulo todavía están en inestabilidad, y uno es exógeno, que es la guerra, es un tema que no tiene nada que ver con lo netamente financiero, pero afecta, como ya dijimos. Por lo tanto, pensamos que si bien hemos visto lo peor, vamos a ir muy de a poco subiendo un muro de preocupaciones, como dijimos, con riesgo de recesión, con riesgo de los consumidores, de la confianza del consumidor muy preocupada por el tema de la guerra, y con riesgo de que, si el conflicto sigue durando, se transmita vía los mercados de energía. Pero de vuelta, creemos que ya vimos las peores partes, y que de acá, en la medida que algunos de estos tres elementos del triángulo empiecen a mejorar, pensamos que los mercados nos van a dar un rendimiento positivo para el año que viene, pero no lo vemos como un rendimiento espectacular. Nada más. Gracias, Fabián. Creo que cumplí con el tiempo. Yo creo que cumpliste con el tiempo y también con el contenido, así que muchas gracias, Fabián. Ernesto, bienvenido. Gracias, Mónica, gracias. Estamos poniendo la presentación ahora aquí en pantalla para compartirla. Gracias por la invitación. Y ahora vamos y gracias, Fabián, por esa excelente presentación. Creo que Fabián me gusta no solo por su experiencia y análisis financiero, sino por el contexto histórico que siempre le da a los mercados, ¿no? La verdad que esa de la posición de Europa no la entendía hasta que lo comentaste, ¿no? Definitivamente es distinto cómo está actuando Europa esta época, en este tiempo. Y el 5 de diciembre comienza, por cierto, la prohibición completa ya de importar petróleo de Rusia. Creo que esto es lo que está ayudando a los mercados de energía a caer un poco más, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar nosotros. Aquí está la presentación. Ok, gracias. Y entonces, bueno, miren. Hacer, Ernesto, una pequeña encuesta, ¿te parece? Perfecto. Cuando quieras, David, o si quieres arranco una vez. Sí, no, vamos, mira, disculpa que estábamos ansiosos por escucharte a ti y yo me salté la segunda encuesta. ¿Cuál clase de activo considera usted tendrá mejor desempeño en el 2023? ¿Bonos o acciones? Gracias, David. Ahí está peleado, ¿eh? Qué peleado, ¿eh? Apretado. Ok, le ganó acciones un poquito más. El caballito de acciones sigue ganando.
Bueno, ahí tienes la percepción. Como dice uno de mis socios, perception is reality. Entonces aquí estamos, acciones 54% y bonos 46%. Suena como una cartera balanceada. Bueno, socio, ahora sí, te dejo compartir. Ok, perfecto. Entonces, ahora tengo pantalla. Sí, sí, sí. Cierro aquí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿dónde invertir en el 2023? Vamos a tratar de llegar inclusive a una conclusión muy detallada donde pensamos que debemos poner nuestros activos a trabajar. Antes que nada, quisiera ver cómo se veía el 2022 al principio. Bueno, se veía como un año muy positivo. Sin embargo, terminó siendo acá... Perdón, disculpen que estoy pasando a la próxima lámina. Ajá. Realmente se pensó que iba a ser un año bastante normal, y fíjense lo que terminó siendo, ¿no? Terminó siendo una gran tormenta, tanto por el lado de la inflación como por la inesperada guerra de Ucrania y de Rusia, que terminó aguando la fiesta a los mercados de una manera muy pocos prevían. La guerra era tal vez la más difícil, pero la que poca gente se imaginó fue el incremento de la inflación. Y esto definitivamente afectó los mercados de una manera importante. Fíjense cómo el 2022 empezó con una caída acelerada de los mercados y no estábamos, digamos, ningún analista vio esto. De hecho, casi todos estaban con un mercado de 5% arriba en el 2022 en acciones, y bueno, terminó siendo una corrección bastante severa que venía de un incremento importante en los mercados a raíz del COVID y de los estímulos que el FED tuvo que hacer, porque definitivamente estábamos frente a un hecho poco predecible, pero además con ninguna referencia histórica moderna, ¿no? De qué hacer frente a una pandemia global que se expandía a un paso muy rápido y que donde las experiencias más recientes, las vacunas, eran de 3 y 4 años, la verdad es que la FED tuvo que hacer lo que le tocaba, que era no permitir espacio para haber duda de que la economía dejase de funcionar, y entonces tuvo una expansión monetaria para evitar a toda costa un problema deflacionario, ¿no? Yo diría que esa intervención de la FED, que hoy en día está un poco cuestionada, yo sí la justifico, porque fíjense que a pesar de que esta ayuda fue de 5 veces lo que hizo en el año 2008, definitivamente era un territorio desconocido y era necesario evitar a toda costa una deflación. Pero ¿qué pasa? Cuando hizo esto en el 2021 y principios del 22, no se percató o se corrió el riesgo definitivamente de que pasara lo que pasara con la inflación. Es interesante ver que en el año, hace casi un año, la FED pensaba que las tasas en el 2022 iban a subirse si acaso 0,5% para empezar vamos a poner la economía a un punto de equilibrio con unas tasas más razonables, pero no se imaginaba que lo que le venía en la inflación era importante. O sea, venía un incremento en la inflación. Fíjense como en septiembre del 21 ya empieza a subir de una manera importante, pero la FED no lo pensaba que iba a ser algo momentáneo y finalmente se equivocó y empezó a subir tasas, pero lo que le pasó después fue que le vino la guerra de Ucrania, que no estaba en el libreto, como dirían, y fíjense en el gráfico hacia ya principios de año, cómo la parte de energía y comida empezó a subir de una manera ya desproporcionada. Eso hizo a la FED dejar un poco descompuesta, muy criticada, muy cuestionada por el mercado, y entonces empezó a hacer lo que digamos sería, oye, un incremento de tasas un poco más acelerada. Pero fíjense, lo importante acá, que fíjense como ya la parte verde, que es la parte
sobre todo de energía, y la parte anaranjada o amarilla de comida empezó a bajar, pero la parte azul que ustedes ven ahí, que son los servicios de la inflación, esa parte que es la estructural no ha cedido, en parte porque eso representa sobre todo la parte de renta, lo que paga la gente por alquiler, y eso es un poco más estructural. Le ha costado a la Fed controlar un poco eso. La buena noticia es que eso para recientemente ha cedido un poco. Fíjense cómo la línea blanca, que es esa medida del crecimiento de renta, se aplanó, y ya la ocupación, que no es que sea muy baja, pero empezó también a bajar un poco. Esa está bajando de 97, que estaba a casi 96. Esa es la ocupación vamos a decir, de personas sobre lo que se alquila, ¿no? Está, como ven, un mercado de real estate que está muy caliente todavía, y sobre todo que no hay una construcción importante de viviendas. Por ende, la parte más difícil de controlar para la Fed es que la parte de renta se estabilice, y la buena noticia es que pareciera que lo está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Fed distinto esta vez? Bueno, fíjense, acá la Fed, por eso esta tal vez la lámina más importante para mí de la presentación, es cómo la Fed, a diferencia de otras subidas de tasas, de otros ciclos, aquí actuó muy rápido, ¿no? Entonces estamos hablando de que ha subido con una intensidad las tasas como nunca antes hemos visto en los últimos años, y eso para nosotros significa que la inflación definitivamente se va a controlar. No tengo duda que se va a controlar por esta gráfica que ejemplifica mucho este ciclo. Si le añadimos a eso lo que es el otro componente, que son la recogida de liquidez, digamos que el Fed realiza cuando va a operaciones de mercado libre y entonces recoge liquidez, esa tasa equivalente de casi 4% va a convertirse en un 6%. Esto es lo que sería el equivalente al efecto de que el Fed está recogiendo esa liquidez. Estamos hablando de unas tasas Fed de alrededor de 6%. O sea que no tenemos duda de que eso va a parar, no diría en seco, porque no creo que vamos a volver a una inflación de 1% o 1,5% o 2%, pero sí a parar de una manera importante el crecimiento de la inflación. Pero bueno, eso ha tenido una consecuencia, que la que hablaba Fabián un poco, que en el 2023, en el 2022 no hubo un refugio de ningún activo. Fíjense, si ven todo esto de mayor riesgo, por ejemplo, como las criptomonedas, el Bitcoin, a menor riesgo, todo en general ha estado muy golpeado. Por ejemplo, los bonos de grado de inversión, imagínense, un instrumento que por definición es relativamente conservador, está bajo 16,7%. Las acciones, que tampoco al día de hoy están 14%, nada mal para todo lo que ha ocurrido este año 2022. Y bueno, el oro, activo emblemático defensivo, casi un 5%. O sea, tenemos un año 2022 donde no hubo refugio, y consideramos que fue un año muy difícil, como lo mencionó Fabián, pero que el año 2023 no va a ser así. Va a ser un año distinto. Creemos que va a ser un año de oportunidad. Como todo, siempre hay que posicionarse temprano en el año para aprovechar estas oportunidades. Y lo que nosotros, pero antes de entrar un poco en qué estamos proponiendo, quisiéramos hacer un pequeño repaso de lo que hicimos en el año 2022, para ver qué tan bien nos posicionamos o no, sobre todo en el mercado que nosotros creemos que va a rendir mejor, que es el mercado de los bonos, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en el 2022? Nosotros, ante esta subida de tasas, pensamos que había que comprar bonos o de corto plazo, o más importante, inclusive bonos flotantes. Si usted es cliente de la Finvest, seguramente tiene en su portafolio bonos flotantes, que son bonos que se resetean el cupón y nos permiten surfear esta subida de tasas de una manera mejor, porque
en la medida que el FED sube tasas, el cupón se resetea. Y por ende cayeron bastante poco con respecto al mercado, que cayó 16%, pero inclusive llegó a estar mucho peor en el año, ¿no? Aquí en más detalle pueden ver cómo es esa cartera, cómo se movieron todos los tipos de instrumentos de renta fija. Fíjense cómo los flotantes son por largo el mejor retorno. Y bueno, los bonos emergentes casi un 20% abajo. Bonos del Tesoro, imagínense, donde está, digamos, el mundo institucional más conservador, los fondos de pensiones. Esto es un hecho sin precedente, como tenedores de un papel cero riesgo, por definición, están perdiendo alrededor del 13,4% y llegaron a estar en 17% hace unas semanas apenas, ¿no? Ha recuperado un poco justamente por esta mejora en la inflación que ha habido recientemente. Ahora, ¿cómo se han comportado estos bonos del Tesoro en los últimos 10 años? Fíjense que tenemos una media de alrededor de 2.10 que tienen estos instrumentos, pero digamos que estamos en la banda alta de lo que ha sido el rendimiento de los bonos a 10 años, y no porque estemos solamente en una banda alta estamos optimistas en cuanto a los precios de los bonos, sino porque lo que le venimos diciendo, creemos que la FED va a poder controlar la inflación, y por ende ese 3.77 que ven arriba, que llegó a ser 4.40 en el bono a 10 años, eso va a ceder. Eso va a ceder, por ende los precios van a mejorar. O sea, acuérdense que es una relación inversa, mientras baja el retorno, sube el precio de los bonos. Nosotros creemos que es el momento de posicionarse en bonos a cupón fijo, pero ya vamos a entrar en ese detalle. Fíjense por ahora, para un poco sustentar esta tesis de inversión, cómo nosotros vemos, cómo el mercado ve vamos a decir, la inflación en el año 23. Fíjense que el Fondo Monetario está viendo una inflación bastante baja de 2,3. Si sacamos tal vez a HSBC, que está pensando que va a haber una inflación de 5%, en general la banca está por alrededor de un 3 a 3,5% de predicción de inflación. O sea que la banca de inversión cree que la inflación se va a controlar, y por ende nosotros estamos además de acuerdo con esa tesis, sobre todo por como les vengo diciendo, la manera como la FED está peleando de manera decisiva la inflación. El único riesgo es que haya en todo caso una recesión más severa, pero el tema de inflación creemos que va a ser controlado. Fíjense cómo, sin entrar en detalles tan técnicos, pero que también es bueno a veces ver, este gráfico muestra cómo en la curva morada, es lo que ya está viendo el mercado en cuanto a tasas para el año mismo del 2023. Fíjense que está viendo una caída de lo que son los Fed Funds para el año 23, y todavía más aún para el año 2024. Entonces, en conclusión, ¿qué estamos viendo para renta fija? La oportunidad de este año: comprar, aumentar los plazos, salir un poco de los bonos de muy corto plazo y agarrar, sobre todo para aprovechar la subida en los precios que va a haber de los bonos, porque van a bajar las tasas, concentrarse en bonos de grado de inversión, porque sí vamos a entrar en una recesión que puede ser tal vez un poco más severa o no lo sabemos, pero no queremos estar en bonos de alto riesgo o de high yield, sino en bonos de grado de inversión para mitigar un poco esa situación, aumentar el tenor de los bonos, o sea, un vencimiento un poco más largo, y migrar a un bono de cupón fijo, como lo vengo diciendo. Es importante también para aprovechar esa subida en los precios. La composición aquí que les traigo a modo de ejemplo, por supuesto esto depende de su perfil, es tratar de tener bonos a 10 años, investment grade, un 60%, y un 40% a bonos del Tesoro un año, que digamos están a un nivel histórico muy alto. Y fíjense, por ejemplo, acá lo pueden ver, una cartera tipo de renta fija. Fíjense cómo el bono del Tesoro está en 4.70, ¿sí?, a un año, por encima de la curva en varios otros, comparado con otros tipos de instrumentos. Y recomendamos entonces, fíjense cómo los vencimientos van subiendo, porque creemos que es bueno posicionarse en bonos hasta de 10 años,
por supuesto de buena calificación crediticia, creemos que ahí es donde está la oportunidad, porque estos bonos, digamos, no van a tener este rendimiento al cierre del año. Van a bajar las tasas, por ende es buen momento de posicionar su portafolio en este tipo de instrumentos. Y bueno, ya terminando con la parte de renta fija, vamos a pasar a la parte de renta variable, tal vez la más complicada, porque como les vengo diciendo, el riesgo es que entremos en una recesión, que sin duda vamos a entrar, lo que no sabemos si va a ser muy severa. Entonces, la renta variable en ese aspecto es tal vez un poco más difícil de prever qué hacer, pero ¿por qué? Bueno, fíjense cómo habían estado las predicciones de crecimiento para el 2023, cómo han ido cambiando, ¿no? Empezamos el año en enero del 2022 pensando que la economía en el 2023 iba a crecer casi 3% y ya estamos cerrando el año pensando que va a estar 1 o casi flat, ¿no? Eso es lo que impacta mucho al mundo de equity, y los bancos de inversión, por ende, son de los primeros en bajar los targets de crecimiento del S&P 500. Estamos alrededor de 4.000 hoy en el S&P. Fíjense como todos los bancos piensan que vamos a estar en ese mismo nivel, no vamos a cambiar mucho. Las ganancias van a estar prácticamente flat, lo podemos ver acá en el próximo gráfico. Fíjense como no hay un crecimiento, por lo menos lo que piensa la banca de inversión, de ganancias. La de arriba son las ventas, pero la de abajo pueden ver cuánto es el porcentaje de crecimiento de ganancias, y fíjense que solamente en el tercer trimestre del 23 se está viendo un pequeño crecimiento de las ganancias. Por ende, la verdad que el mercado está bastante bearish, como pueden ver. Por ende, nosotros recomendamos posicionarnos en acciones defensivas. Uno de los sectores que lo hemos traído en otros seminarios a presentar es el mundo del software, porque es un sector que inclusive en recesión la gente no deja de comprar el software, y puede ser hasta una manera de aumentar la productividad de la empresa. Entonces no creemos que esto es una tendencia ya cíclica que viene creciendo. Por cierto, el software no ha parado de crecer, no ha crecido de una manera desmedida, pero tiene un crecimiento, oye, importante en los últimos 10 años, y hacia adelante se ve sobre todo cuando incorporas en el software todo lo que es productividad, programas como el CRM y ese tipo de tecnologías, todas las empresas lo están implementando. Y más importante, aquí sí vemos un crecimiento en el sector de software. Fíjense cómo en el año 2023 tenemos doble dígito de crecimiento. La gráfica de abajo es muy diferente a la gráfica que les mostré el S&P. Fíjense cómo sí hay una proyección importante de crecimiento de las ganancias a pesar de estar en una recesión, ¿no? El otro sector que nos gusta, sobre todo y lo hemos traído antes por dos componentes, es el de healthcare. Healthcare es por naturaleza un sector defensivo, pero además tiene dos fortalezas importantes. Una, que es que los gastos de salud, nosotros nos estamos preocupando más en esta época por cuidarnos, por estar sanos, y eso se expresa aquí en la proyección de los gastos de salud de la gente hacia adelante. Pero el otro elemento importante también es que las empresas farma tienen una producción de nuevos medicamentos en fase 1, fase 2 y fase 3 de alto impacto. Son medicamentos que van contra el Alzheimer, contra el Parkinson, contra el cáncer, que definitivamente van a ser implementados en los próximos años, y no hemos visto un pipeline tan sólido en la farma en mucho tiempo como para ser aprovechado. O sea, que tenemos viento a favor en este sector, y además siendo un sector defensivo. Por ende, no creemos que sea un sector que va a tener problemas en el 2023. Nos sigue gustando, y aquí solamente a nivel, ya para ir concluyendo, el otro sector que nos gusta es dentro de la tecnología, las comunicaciones. Nos parece sobre todo traerlo no tanto como para recomendarle comprar una acción en particular, sino como para mostrarle cómo se han puesto las valoraciones de interesantes. Fíjense, aquí traemos 3 acciones
que en términos de valoración, algunas se han reducido hasta la mitad, ¿no? Empezando por Meta, por ejemplo, que está a 10 veces earnings, es algo nunca visto en mucho tiempo, y bueno, Google, Netflix, no para entrar en tanto detalle, pero sí para mostrar cómo se han hecho atractivas las valoraciones. Y me gustaría ya para ir cerrando aquí, cómo se vería un portafolio de ETF, que es hacia donde estamos tratando de canalizar nuestras recomendaciones siempre, más que las acciones individuales, porque aquí reducimos un poco el riesgo de una acción en particular. Tenemos una canasta, varias canastas que traemos acá sugeridas, que son el sector de software, como hablé al principio. IGB es un ETF que comprime las empresas que están desarrollando software más importantes. PJP, que también incluye un índice de farmacéutica, y el XLG, que nos parece que es un ETF que tiene las empresas más grandes, por ende son las que pueden sortear un poco mejor esta recesión que nos viene. También otro ETF que nos gusta, que es defensivo, paga buenos dividendos, es el BYM, muy bueno. Y por último, para quien quiere un poco aprovechar esta oportunidad que les mencioné, incluye la tecnología y sobre todo la parte de comunicaciones, el FDN, que es un sector que tiene una amplia participación de tecnología, ¿no? Vamos a decir, ya para ir cerrando la parte de equity y entrar a un portafolio general para que vean cómo estamos viendo el mercado, algo un poco más táctico que estamos viendo empezando este año es que, como ustedes saben, hay unas notas estructuradas que se pueden armar, entendiendo que las valoraciones de las empresas hoy en día están ya siendo muy atractivas. Fíjense que si hacemos una combinación, puede ser de cualquiera de estas tres ejemplos que traemos, puede tener un rendimiento de cupón a un año de 19%, por ejemplo, como esta nota de Amazon, Apple y Meta, donde realmente está protegido con una barrera de un 70% y cobraría un cupón casi de 20%. También se puede observar que en las otras notas también Pfizer, Amazon y JP Morgan, 15, General Motors, FedEx y Nike, 17,5. Esto es bastante inusual por la alta volatilidad que tiene el mercado ahorita, y creemos que puede ser una oportunidad. Nuevamente, es importante hablarlo con su asesor de inversión, porque esto no es para todo el mundo. Y ya para ir cerrando entonces lo que sería el portafolio, estamos pensando que debe ser un 40% de renta variable. Esto es a nivel general, nuevamente. La renta fija 45%, 10% alternativos y un 5% de cash para comprar cualquier oportunidad que se presente en el mercado. Ya para verlo a más detalle todavía, si quieren, aquí vemos un portafolio tipo donde tenemos los bonos en primer nivel. Fíjense que está rindiendo alrededor de 5,30%, un muy buen rendimiento si las tasas no se mueven. Si las tasas se mueven como creemos que va a pasar, ese yield to maturity va a ser mejor todavía de 5%, porque los bonos van a subir de precio. En el caso de las acciones, bueno, ya los ETF que les hablé anteriormente, esto es a título de ejemplo solamente, digamos, cerramos aquí con una lámina de Warren Buffett que dice: "We don't have to be smarter", o sea, no tenemos que ser más inteligentes que el resto, lo que tenemos que hacer es más disciplinados que el resto. Así que con este pensamiento siempre de Warren, que nos hace mirar un poco más a largo plazo, cierro yo esta presentación y entramos más bien a la ronda de preguntas y respuestas. Fabuloso, Ernesto, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, y sin duda que es una situación bien compleja, y bueno, aquí estoy recibiendo varias preguntas. Les voy a ir haciendo. Tengo una para Fabián. ¿Qué opinan de los bonos de mercado emergente ante el riesgo de crédito? Bueno, un tema central es que la suba de tasas y el entorno recesivo en el mundo va a ser el crédito más selectivo. Históricamente, cuando el crédito es más selectivo, los mercados emergentes sufren más.
A eso simplemente hay que agregarle una pequeña nota a pie de página. También, si tenemos un tema complicado de energía, bueno, ahí sí, los mercados que son, no hoy tanto Venezuela, que está con muchos problemas, pero un Colombia o México, que son dependientes de la energía, pueden tener una situación mejor. Lo mismo, por ejemplo, que los mercados que puedan depender de granos, como Argentina o Brasil, o de metales como Perú y Chile, para un ejemplo. Pero en general, uno debería pensar que con las tasas a la suba y un riesgo de recesión, mercados emergentes tienden a sufrir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Son más susceptibles, ¿no? Exacto. Se restringe el crédito y donde primero se restringe es por ahí, básicamente, por los que tienen, por los que están un poquito más débiles. Ya, de hecho, uno escucha menos, pero ya tenemos varias reestructuraciones en el África, Sri Lanka, Ghana. Hay varios países que, digamos, producto simplemente de la pandemia, terminaron muy mal y han pedido reestructuración de sus deudas. Gracias, Fabián. Ernesto, te tengo una aquí. Hay mucha preocupación en el mercado sobre lo acontecido en el mundo de criptomonedas. ¿Qué nos puedes compartir de información para nuestros oyentes acá? Bueno, mira, no hay duda que en riesgo-retorno siempre el activo de más retorno tiene mayor riesgo, ¿no? Y lo probó ser, todo lo que en el mundo de cripto ha sufrido más que ningún otro activo, con esta agresividad con la que el Fed subió las tasas. Y eso tal vez no fue la sorpresa fue lo que pasó con este custodio que mostró una vulnerabilidad en la confianza, ¿no? Que ha sido intervenido y que está bajo liquidación. Yo creo que eso es tal vez lo que el mercado no se esperaba y es la mala noticia. La buena noticia es que para haber pasado esta situación, el Bitcoin ha estado prácticamente en el mismo nivel, lo cual me sorprendió. Yo pensé que íbamos a ver una corrección aún mayor, lo cual nos dice ya que ese activo está bastante vamos a decir, abatido, ¿no? En términos de sentimiento, ¿no? Ya el público como que lo está dando al traste, no le está haciendo caso, e inclusive ha habido desconfianza sobre el activo per se, que sí puede existir, y fíjense que los precios del Bitcoin han estado relativamente estables el último mes. Te perdimos, Ernesto. Se desconectó Ernesto un segundo. Con lo cual... Ok. Volviste. Perdón, no sé dónde me quedé, pero estaba comentando que el Bitcoin se ha portado un poco mejor de lo que yo hubiese esperado con un colapso de un custodio tan grande como fue que cerró hace 2 semanas. Y creo que ahí es donde pondría el énfasis. Creo que es un activo que ha probado ser muy volátil en los años y que cuando todo el mundo tira la toalla, normalmente cuando este activo no hay que por lo menos vender, creo. No sé si se anime a alguien a comprar a estos niveles, pero sí me parece que tiene todo en los precios, toda la negatividad de posible. Y más importante aún me parece es que los protocolos están funcionando, tanto Ethereum como Bitcoin, sin ningún problema. Ok, bueno, gracias Ernesto. Fabián, ¿cómo estás viendo el sector bancario en Estados Unidos y en Europa? El sector bancario está bien, digamos, en Estados Unidos está muy sano, los bancos están sobrecapitalizados. En Europa un poco menos, los Deutsche Bank, Santander, BBV no están tan bien, tampoco están mal, pero no están con la misma nivel de rentabilidad. No gozan del cariño de los inversores, nos ha costado mucho mirarlo, el índice este año está 8% abajo en lo que va del año, o sea, un poquito mejor que el resto del mercado, pero además tienen buena rentabilidad. Los expertos están preocupados sobre lo que se llama el shadow banking, ¿no? O la gran cantidad de operaciones de crédito que funcionan fuera del circuito financiero, bancario, regulado, y que ante una crisis podrían, digamos, contagiar al sistema financiero. La verdad, muy difícil de verlo, muy honestamente verlo. Nosotros, salvo, o sea, nos gusta el crédito de los bancos, comprar bonos de los bancos o preferidas, ningún problema, porque los bancos están muy capitalizados y están muy sanos.
Comprar acciones un poco menos, porque los retornos y el retorno en equity de los bancos no ha sido espectacular. Así que, digamos, neutros, como quien diría. El crédito nos gusta, las acciones un poco menos. Sí, también mucha preocupación con el tema de el nivel de apalancamiento en Europa versus el nivel de apalancamiento de la banca americana, ¿no? Sí, sí, un poco de eso. Tenés el tema de Credit Suisse con pérdidas, se le han ido algunos los clientes, Deutsche Bank. Nada muy dramático, o sea, nada parece ser muy dramático. Y como dijiste, en Estados Unidos están más apalancados, pero también están más saludables en general los bancos, desde el punto de vista de rentabilidad. Pero de vuelta, no nos excitan demasiado como inversión en acciones. Listo, gracias. Gracias, Fabián. Ernesto, te tengo otra pregunta aquí. ¿Cómo estamos viendo? Esto siempre ha sido una pregunta recurrente. ¿Cómo estamos viendo el sector de energía, el tema petróleo? Bueno, el petróleo, estamos justamente tocando un mínimo esta semana. El petróleo está en corrección. Creemos que va a ser un año donde el petróleo no se va a comportar distinto en un escenario recesivo, va a estar bastante flojo, controlado. Creo que va a ayudar a la FED en la inflación. El único tal vez piso que hoy en día tiene es que la Reserva de Estados Unidos ha dicho que va a comprar petróleo alrededor de 70. Acuérdense que intervino cuando el petróleo llegó sobre 100. Pero el resto, el petróleo ha estado bastante flojo y no creo que va a ser muy diferente con el panorama recesivo que tenemos para el 2023. O sea, que es un activo que yo diría, las valoraciones de las empresas, y esto es contra el petróleo, no lo veo subiendo mucho. Tampoco creo que va a colapsar, sobre todo por lo que indiqué antes. Pero las valoraciones de las empresas de petróleo están, a pesar de que han subido mucho, están muy baratas, pero el mercado no paga múltiplos importantes por las empresas petroleras. La verdad que con todo lo que están ganando y le ha ido bien reportando a Exxon, a Chevron, el mercado no quiere pagar múltiplos de alto crecimiento, tal vez lo ve como un sector obsoleto o de poco crecimiento a largo plazo, pero no veo que tampoco sea una oportunidad de inversión en las empresas petroleras, sobre todo porque el precio del petróleo no nos va a ayudar, ¿no? En el 2023. Yo te hago un comentario rápido, Ernesto, las han vilificado como las empresas de tabaco, digamos. Mucha gente mucha gente ha desinvertido, lo cual les ha afectado la evaluación. Y segundo, como dice Ernesto, la alta volatilidad del crudo hace que la inversión sea complicada, digamos. Tenés un mercado muy volátil, entonces ahí estamos. Creo que va a ser como la inversión en Philip Morris, digamos, una excelente inversión por el dividendo que te pagan, no por el precio de la acción. Pero... Buen comentario, Fede, buen comentario. Sí, y sabes, en línea con eso, Fabián, estoy viendo aquí también una pregunta. ¿Qué piensas de la autorización a Chevron en Venezuela y qué impacto tendrá eso en el mercado energético? Bueno, hoy lo comentamos en la reunión nuestra de la mañana en Winston. Chevron, Halliburton, Schlumberger y Weatherford, las cuatro tenían una autorización para mantener sus activos en su lugar. Estaban en el país cuidando sus activos. Y ahora les han dado la autorización para explotar, para producir. En ninguna de la comunicación habla de cupos o cantidades, o sea que esos, por lo menos nosotros no lo vimos. Lo que sí, hay un artículo hoy de fondo en el Wall Street Journal que dijo, cuidado, del dicho al hecho hay un trecho, porque estas compañías hace años que dejaron de producir, y como todos sabemos, el negocio petrolero requiere mucha inversión de capital. Hay que reactivar estos pozos, rearmarlos, reinyectarlos, les falta la gente, les faltan los activos y demás. Habiendo hecho este comentario negativo, nunca hay que descartar que, como hay una frase que yo siempre uso, en Estados Unidos, si el problema se arregla con plata, no es un problema, en general en cualquier parte del mundo. Si el problema se arregla con plata, no es un problema. Es decir, si los americanos, estas compañías que están muy bien capitalizadas, se disponen a hacerlo, lo pueden hacer, más que falte una cosa a la otra, lo pueden hacer en poco tiempo. De vuelta, la noticia recién salió el sábado y todos la estamos tratando de procesar un poco. Las compañías, por ejemplo, no han dicho nada todavía. O sea, esto es una noticia que salió, digamos, del Departamento del Tesoro, de OFAC y demás, en función a que se restauró el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Maduro en México.
pero por ahora no sabemos mucho más que eso. Pero creo que es importante, de todas maneras, no hay ninguna duda. Sí, sin duda, sin duda. A ver, tengo otra pregunta por aquí sobre bonos corto, mediano o largo plazo para cualquiera de los dos que quiera contestarla para el 2023. Creo que Ernesto estaba mencionando que las oportunidades las veía en los Mediano bonos y más largo. de 10 Medianos, años. sí. Sí, Ujú. yo no creo, puede ser algo táctico comprar un bono del tesoro un año, pero cuando venga va a tener un problema de reinversión de cuando vence el bono, porque ya en un año ese bono no va a rendir eso. Por ende es mejor colocarse en bonos de, por lo menos si no quiere tomar mucho riesgo, de 5 años hacia adelante, pero yo pensaría que no dejaría de poner un portafolio de bonos a 10 años, o sea, por lo menos a 10 años para aprovechar la bajada de las tasas y por ende la subida del precio de esos bonos. Yo creo que estos precios de bonos no van a volver, no necesariamente, por lo menos en un año. Creo que va a ser una oportunidad buena. Y bueno, si alguien quiere comprar un bono al tesoro a un año, 2 años y aprovechar también esa ganga, no la dejaría, ¿no? Es buena, pero va a tener mejor réditos comprar bonos a mediano y largo plazo. Coincido con Ernesto 100%. Yo creo que hay que tener algunos bonos de 10 años, porque es lo que nos dice la talla, y prácticamente aprovechar algo corto. Hablando recién, me acabo de fijar, en la noticia, el bono de PDVSA subió $1.28, es un bono que vale $4, es un 31% de suba en la noticia, o sea que ha pagado a los especuladores. Los bonos de Venezuela no subieron menos, subieron un 4%, pero los de PDVSA por lo menos hay alguna especulación. Pero sí, no, ojo, estos son súper especulativos. No es la recomendación para el portafolio, pero en términos de renta fija coincido 100% con el resto. Fabuloso. Y otro sector donde estoy viendo varias preguntas aquí y que es de interés de todos, el tema de real estate. ¿Qué estamos viendo en el tema de real estate? Fabián, yo sé que tú has estado muy activo, tuviste un evento hace poco con Cervera, estuvo súper interesante, entraron en mucho detalle. Ernesto, esto es algo que también nosotros hemos continuado a seguir. ¿Hay algún fondo que me preguntan aquí? ¿Hay algún fondo o algún vehículo que nosotros recomendemos para real estate? Es un sector que nosotros estamos recomendando, que estamos activamente colocando como parte de nuestros activos para el 2023 o wait and see? Bueno, mira, para responderte la pregunta, no hay, ¿verdad? Y lo he buscado, y lo hemos buscado, no hay un activo ETF, sobre todo, que pueda ser un vehículo de inversión que nosotros consideremos bueno, porque los vehículos que hay son vehículos que son muy amplios, entonces al final tienen una diversidad tan grande. A veces la diversificación es buena, pero hay veces cuando tienes de tanto, tú no sabes por dónde te va a agarrar. O sea, te agarra un ETF por ejemplo, hay uno famoso de REN, que tiene bastantes ETFs de real estate, pero al final no es que tienes exposición a apartamentos o a centros comerciales, sino que son carteras de hipotecas, que entonces las tasas bajan y tú crees que te va a mejorar y pierden dinero porque estaban posicionados para otra cosa los activos que están invirtiendo. Entonces, respuesta corta, no hay un buen vehículo en el mundo ETF que yo conozca para, por ejemplo, en mi opinión, creo que hay activos que están mejor que otros. No es tal vez un buen momento entrando en recesión para comprar real estate, pero hay unos activos, por ejemplo, los multifamily son activos que están en buen momento, porque a pesar de que están corrigiendo en precios, como vimos en una de las láminas, la ocupación en general en Estados Unidos, más si vas al sur de la Florida o al sureste de Estados Unidos, esto es un mercado booming todavía, porque no ha habido una construcción suficiente para equipararse con la demanda. Pero un ETF, por ejemplo, que tú puedas capturar para ese sector de multifamily no existe. O sea, por lo menos yo no lo he conseguido, no sé, Fabián. No, igual, Ernesto.
las REITs, los famosos REITs, los Real Estate Investment Trust, que están muy diversificados, como decís vos, multifamily, comercial, shopping malls y demás, pero en el muy largo plazo, o sea, 5 a 10 años, sí reflejan el valor del inmobiliario. En el corto y mediano, no hemos encontrado el vehículo. La mejor manera es que el cliente invierta directamente en real estate. En Estados Unidos en general, con la suba de tasas, es un sector que ya, todo el sector de la vivienda en Estados Unidos ha bajado mucho. Parece que la tasa de promedio de hipoteca fue del 2%, 3% al 8%, o sea que eso ha generado una desaceleración en el mercado inmobiliario muy significativa. Constructoras, agencias de venta, desarrolladoras, agencias que generan hipotecas. Ahora, habiendo dicho esto, hay sectores y sectores, digamos, Miami, como conversamos el otro día, como comentaba Mónica con Cervera, sigue estando al rojo vivo. Nueva York, a pesar de todo, sigue estando bien. Y otros mercados como, por ejemplo, Atlanta, Texas, sigue muy bien. Otros sectores como Chicago y demás, Los Ángeles, San Francisco, están muy mal. Entonces, es muy, como bien lo dice el mismo mercado, el mercado inmobiliario es que no se mueve, depende de dónde uno esté invirtiendo. Sí, Entonces, Fabián, y los demográficos, que nosotros sí nos movemos, somos los que estamos haciendo que eso cambie, porque la gente piensa que esta migración hacia los estados del sureste fue un fenómeno del COVID, pero como lo indicó la persona en la conferencia de Fabián, todavía están llegando a Florida 1.300 personas al día, y eso no ha parado desde el 2019. Entonces, ese tema demográfico, de verdad que son para mí los más importantes en cuanto a ver el tema inmobiliario. totalmente de acuerdo. El tema es que hay que separar, porque en general nuestra clientela, tanto en Winston como en Latinvest, ve el mercado inmobiliario un poco más como un mercado de inversión, porque viven en otro lado. Y ahí es un poco distinto, porque uno siempre está mirando las grandes ciudades, digamos, puede ser Miami, puede ser New York, puede ser París, puede ser Londres, puede ser Madrid, por ejemplo, donde uno por ahí compra para tener una inversión o un segundo hogar, etcétera, etcétera. Y esos lugares en general se han mantenido muy bien, como decís vos, y la demografía te ayuda. Otros es más difícil. Creo que es muy puntual el tema. Gracias a ambos. Tengo una pregunta aquí para Ernesto y después una última, y con eso creo que podemos concluir. En la última charla que participé hablamos de oportunidades de inversión en ETFs dados los precios bajos de ese momento. Semiconductores, sistemas. Lo increíble es que todo hoy sigue bajo y ha bajado más. ¿Cómo estamos viendo esas industrias que recomendamos en ese momento? Yo sé que tú ya entraste en la parte de software, comentaste algo, hablaste también de healthcare. Si hay Sí, algo sí, más Mónica, yo traje las más defensivas, nos sigue gustando semiconductores, pero es un sector que tiene mucha más volatilidad. Creemos que es un sector que tiene todavía lo que hemos hablado, que son esos elementos de largo plazo. En el caso de semiconductores, los elementos de inteligencia artificial, todo esto está ahí. Lo que pasa es que estamos entrando en una recesión y con una tormenta en camino. Yo me voy al sector más defensivo dentro de la tecnología, que es el software. Pero nos sigue pareciendo que las valoraciones en el sector tecnológico están atractivas. Y bueno, traje como lo más defensivo dentro del sector de tecnología, que sigue siendo software, pero nos sigue pareciendo el sector de semi atractivo en cuanto a valoración. No sé si esa era la pregunta o había... Sí, esa era perfecta, Ernesto, gracias. Y también, obviamente, mucha inquietud sobre la noticia con la que nos despertamos hoy, nuevamente protestas en China, se mantiene cerrado la industria ya. ¿Qué efecto ven ustedes si es que hay algo más que pueda afectar a los mercados accionarios con esta situación que estamos viviendo en China? Yo creo que es muy difícil, obviamente es el tema del que hablamos hoy seguido, es muy difícil saber lo que pasa en China. ¿Okay? Hay tanta censura y tanto control de la información
que es difícil. El único, digamos, tema relevante es que sí, efectivamente el petróleo subió, ahora se ha recuperado. Por ejemplo, pensando que si siguen estos confinamientos, va a haber una desaceleración del nivel de actividad económica y Apple diciendo que le van a faltar teléfonos porque Foxconn, la fábrica de ellos, está con problemas. Más allá de eso, se hace difícil, de vuelta, se hace difícil saber qué es lo que está pasando, honestamente. Ahí adicionalmente estaba viendo la cobertura que le hizo Financial Times a los protestantes. Los tipos decían, pero es que lo que están haciendo no está soportado por la ciencia. O sea, ya está, ya, digamos, estos confinamientos no son necesarios. O sea, realmente lo que tiene que estar es la gente vacunada y más nada. O sea, la verdad que es muy racional la gente, ¿no? Hoy en día, por mucho que tú controles, la gente se entera de que los confinamientos no son necesariamente necesarios, sobre todo a ese nivel de extremo, ¿no? Que están tratando de confinar, y la gente no quiere ser sometida. Creo que es algo que el Partido Comunista Chino no lo tenía en la planificación, y se le puede ir de las manos un poco esto hacia donde más ellos temen, que es la parte política, ¿no? Que había estado bastante controlada, y no me extraña que esto sea un elemento más político que realmente, vamos a decir, higiénico o de salud pública, ¿no? Coincido con Ernesto, o sea, es muy difícil de saber, coincido 100%. Bueno, una última pregunta, disculpen, pero no podemos resistir de preguntar, ¿cómo ven ustedes el tema de las tasas? ¿Estamos cerca ya del tope? ¿Las ven bajando? La pregunta de las 50.000 lochas. Le voy a contestar como la famosa pregunta que le hacen a Winston Churchill cuando ganan la batalla de Inglaterra en el año 41, y le dice, esto no es ni el principio, no es ni el final, es solamente el final del principio, ¿no? Dijo, yo creo que la pregunta de las 80.000 lochas, yo creo que la Fed fue muy agresiva, muy probablemente le gustaron nuestros números de inflación, tenemos números de inflación la semana que viene y de empleo, pero es un largo camino. Ellos quieren llegar al 2% de inflación, estamos al 6 o al número que quieran, ya no es el 8, será el 6, es un largo camino, y de vuelta, yo creo que vamos a, usando la expresión española, una de cal y otra de arena, vamos a tener que este año ir despacio y mirando, y viendo qué nos dice la Reserva Federal, y ojo, y el resto de los bancos centrales del mundo, porque aquel otro tema es que ya no, este ya no es un tema de la Fed, es un tema de todos los bancos centrales del mundo. Están todos empecinadísimos con el tema de la inflación, desde México hasta Noruega, Polonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el nombre que quieran. Están empecinados con el tema de inflación, con lo cual no es menor, no es que son simplemente los Estados Unidos. Están todos con el mismo berretín, con lo cual hay que ver cómo sigue. Bueno, Fabián, gracias. Siempre si algo nos puede descarrilar el año, puede ser esto, el tema de inflación, más que la guerra, digamos. Yo creo que si algo puede descarrilar el año fue que la pulseada de la inflación se ponga demasiado difícil de un lado o del otro, ¿ok? O sea, que la inflación no baje tanto o que las tasas suban demasiado, o un combo de las dos. Eso nos puede complicar el año. Eso vamos a tener que ver. Sí. Yo creo que no estamos en el pico, pero estamos llegando, ¿no? Y la verdad que mucha gente está pendiente de lo que dice la Fed. Para mí, la verdad, más importante que ver lo que dice la Fed son los números de la inflación y cómo salga, porque ellos van a ver la data. Fíjense que esto es importante. El año pasado, en octubre, la Fed no veía necesidad de subir tasas más de 0,5%. Fíjense que tan equivocado estaba la misma Fed sobre lo que iban a hacer ellos el año que viene. O sea, y como se pasaron al otro bando, yo creo que igual va a pasar, va a pasar, pero contrario. Ellos están hablando de subidas más todavía, y realmente ellos no lo van a hacer, y no lo van a hacer no por otra cosa, sino que la data no va a ser tan fuerte en inflación, y sencillamente va a ser lo contrario, van a parar de subir tasas, probablemente, de acuerdo como sea la recesión. Si es muy severa, van a tener que recortar, si no, necesariamente, por lo menos parar de subir tasas, y yo creo que ya eso va a ser un escenario favorable para los bonos. Por eso es que pensamos que los bonos es un buen aliado para cualquier cartera, y la verdad que la Fed sabe mucho menos de lo que nosotros creemos en cuanto a qué va a pasar, porque la verdad que
lo que va a pasar con la inflación es un hecho en desarrollo, no está escrito. Y este año creo que ellos han sido al final de este año han sido muy vehementes en diciendo que van a subir, pero ellos realmente van a operar con la data. Y la data, por lo que vimos, viene en caída. Sí, yo creo que eso es lo principal y lo que más cuesta para un inversionista es la paciencia de ir monitoreando la data para la toma de decisiones junto, obviamente, con su asesor de inversión. Bueno, gracias a ambos, gracias a todos por la participación, siguen todos conectados, muchísimo interés en la materia. Obviamente esto es algo que nosotros vamos a repetir con la necesidad que veamos, pero esto es algo que a todos les es muy útil, así que le agradezco mucho Fabián y Ernesto por haber compartido toda esta información y toda esta data de mercado el día de hoy. Les vamos a estar enviando una breve encuesta, lo van a recibir en sus correos, es simplemente para entender el feedback de ustedes hacia cualquier sugerencia, etcétera. Siempre esto está en función de ustedes. Así que gracias a todos y que tengan feliz día. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre un placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias. Chao. Oye, se ve bien chévere la